Bueno, vamos a grabar este seminario. Vamos a tener 3 intervenciones. Bienvenidos a todos y todas. Vamos a trabajar generaciones y étnico-racial, o sea, vamos a trabajar con Afrosalud. Va a empezar Alicia Guerra, licenciada en enfermería, docente de Facultad de Enfermería, directora de Servicio de Atención a la Salud. Bienvenida, Alicia. Vi que estabas por ahí. Tenemos 10 minutos de intervención. Alicia, ¿estás por ahí? Después va a participar Adriana y Gabriela. Sí, estaba acá, no me salía la voz. Ah, bueno, bárbaro. Y después va a participar Gerardo y Silvina. Los vamos a ir presentando en ese orden. Así que empezamos con Alicia. Muy bien. No, tenía ahí unas pequeñas fotos para mostrarles, que mejor las paso y fui a buscarlas en el centro. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Para mí que realmente me parecen muy buenos. A mí me parece que es una oportunidad de intercambio. Y bueno, me contaron de que ustedes hace días que vienen trabajando, que hay interesados de todo el país, que no solamente son de acá, de Montevideo, sino que hay de distintos lugares, y que la propuesta de trabajar el tema de promoción de salud y cómo trabajar la formación de promotores de salud, y teniendo en cuenta las distintas culturas, las distintas etnias, los distintos modos de vida. Pablo me contaba que se habían entusiasmado bastante, que tenían muchas cosas para una vez que mantenemos, que durante muchos años en la Intendencia, la promoción de salud es algo que nos activa, que nos promueve, que nos hace que nosotros busquemos oportunidades hacia poder multiplicar, y lo que nosotros creemos que realmente no son compartir con otros. Entonces no sé si ustedes, cuando yo grabé ahí algunas cosas, nosotros teníamos mucha oportunidad, no sé si se puede, alguna imagen que yo había traído, a ver si puedo, si puedo de pronto compartir. Podés compartir pantalla, Alicia. Y no me importa. ¿Están escuchando todos? No, ahora sí te escuchamos, María. Estaba silenciada hace un rato. Pero no, Alicia no la escucho. No, es que se fue, se ve que tenía muy poca conexión, y... No, pensé que era yo, porque yo también tengo mala conexión hoy, no sé qué pasa. Ahí entró. Sí.
Alicia, lo que podés hacer... No, lo que me pasó fue que se me desconectó la compu, así que lo que voy a hacer es cambiarme de computadora, nada. Voy a cambiarme de computadora y mientras tanto estoy acá porque no quiero hacer perder tiempo, perdón. No, y si no, quédate sin imagen, igual te escuchamos. Sí, pero yo lo que pretendía era entrar acá a compartir con ustedes, pero bueno, nada. Si no puedo, no. A ver si puedo ahora. A ver. Voy a tratar de entrar de vuelta por otra computadora, pero no tenía nada en especial. Yo lo que quería un poco era, con ustedes, era tratar de compartir qué cosas son las que de alguna manera hemos trabajado con las distintas generaciones, ¿no? Tanto sea para lo que es los escolares, los adolescentes, los adultos mayores, y nos parecía que habían experiencias muy ricas. Nosotros, por ejemplo, con la parte de salud escolar trabajamos numerosos temas, fundamentalmente el tema de salud bucal, que los chiquilines se entusiasmaban mucho. A ver si me... A ver ahora, voy a salir... Se nos fue de vuelta. A ver. Anda por ahí, pero está silenciada. No. Estoy acá. Estoy acá. Mil disculpas. No pasa. Ahí va, estoy acá. Simplemente lo que quería comentarles es que yo le decía que la experiencia que tuvimos nosotros en lo que tiene que ver con la formación de promotores escolares, los gurises respondían con un entusiasmo muy grande a toda lo que era la capacitación, lo que era la formación, y a ver si puedo, si ustedes me permiten ahora, a ver si me permiten ahora compartir, a ver si puedo. Sí, ya estás habilitado. Sí. No sé si esto lo... Yo lo que les comentaba es que, por ejemplo, las experiencias con los promotores escolares para nosotros fueron muy buenas, y algunos de los objetivos que teníamos era promover ese desarrollo saludable de las niñas y adolescentes, tratando de trabajar mucho lo que era, ir generando de a poco un compromiso por una ciudadanía activa, comprometida para promover derechos. Formar promotores escolares era nuestro objetivo, promotores de salud que pudiéramos transmitir conocimientos, habilidades para que promovieran la salud de ellos, la de sus pares y la de su familia y comunidad. Entonces acá, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos de trabajando sobre todo en salud bucal, trabajando en las escuelas, adentro, afuera, los niños más grandes que promovían a los más chicos, con distintas temáticas. Nosotros trabajábamos el tema de la alimentación saludable, el tema de la recreación, el tema de lo que tenía que ver con hábitos saludables, la parte de salud sexual y reproductiva, la parte de medio ambiente, y se trabajó muchísimo con la parte de salud bucal, o sea, actividad física, recreación, prevención de consumo de sustancias, también con los más grandes se trabajó de distintas maneras. Los entornos saludables trabajamos mucho con el tema del cuidado del medio ambiente, la prevención del dengue. Por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes del centro del odontológico del Cerro, que trabajaron mucho en la zona con el APES del Cerro y con distintas escuelas, y hacían actividades varias con los chiquilines que realmente se sentían como multiplicadores, los más grandes con los más chicos. Trabajábamos sobre todo el tema de la participación entre pares, la integración con otros centros escolares,
Acá habían encuentros, por ejemplo, de sextos años, de distintos grupos. Después, por ejemplo, una jornada donde se empezaban a planificar las actividades, se organizaba qué era lo que iban a hacer, los chiquilines participaban activamente de la elaboración de los materiales. Por ejemplo, acá en el odontológico del Cerro trabajan hasta el día de hoy con la escuela Bufa, el barrio del Cerro, el Montevideo, es un programa que lo trabajan combinado. También tuvimos la experiencia de promotores juveniles, y para nosotros los promotores juveniles fue todo un proyecto que se desarrolló desde el año 2007 hasta el 2018, casi el 19, donde se hacía la promoción se favorecían los hábitos de vida saludable y se fomentaba la participación de los jóvenes, pero además se trabajaba con proyectos, se trabajaban en talleres y después proyectos que los estudiantes multiplicaban en los liceos y en las escuelas, y era muy grato, en la playa, en los centros, en lugares de donde se podían nuclear de noche. Entonces, por ejemplo, la etapa tenía, por ejemplo, 18 talleres teórico-prácticos que duraban 3 horas cada uno, se dividían en 9 módulos, se hacía una frecuencia semanal, se trabajaban distintas temáticas de talleres que traíamos invitados, sobre todo, por ejemplo, lo que tiene que ver con salud, participación comunitaria, salud sexual y reproductiva, nutrición, eran muy parecidos a los de salud escolar, trabajábamos mucho en prevención de accidentes, salud mental, vínculos, violencia, y ellos después de todos estos temas, por grupo, elegían temas para replicar. Por ejemplo, algunos de los temas que replicaban tenían un proyecto que se llamaba Proyecto Alto Ahí de la EDE. Para la EDE trabajaron muchísimo en distintos liceos, hicieron aproximadamente alrededor de 40 talleres que iban a las escuelas con distintas actividades lúdicas con los chiquilines. Otro de los proyectos que se llamaba Tus manos salvan vidas. Y acá trabajaron mucho con el Centro de Formación y Estudios de la Intendencia, los capacitaron a cómo podían trabajar con la reanimación cardiopulmonar, sabiendo que el tema de cardiovascular era uno de los principales problemas del país, y el tema de saber cómo detectar síntomas y cómo hacer la reanimación. Entonces tenían los muñecos, ellos aprendieron y multiplicaban, iban a las escuelas, a los liceos y hacían practicar. O sea que ese proyecto fue muy interesante, que le llamaron Sus manos pueden salvar vidas. Otro proyecto, bueno, estos eran folletos elaborados por los promotores, esto eran lo que yo les dije hoy, que eran las actividades con los distintos centros, eran con distintas escuelas, combinaban. Acá otras actividades de los chicos. Esto era una actividad en salud escolar que se llamaba el juego de boca a boca, que hacían juegos donde iban multiplicando. Y quería mostrarle otros de los gurises de los jóvenes que capaz que no me quedó, que tenía que ver con me cuido, mejor me cuido. Trabajaron mucho en lo que era salud sexual y reproductiva, la multiplicación de métodos anticonceptivos, tenían que desinhibirse tratando de poder lograr mostrar, bueno, cómo se usaba un preservativo, cómo se tenían que cuidar, cómo eran las relaciones seguras, cómo disfrutar de la sexualidad. Y los chiquilines primero aprendieron entre ellos y después a desinhibirse, iban a los distintos liceos, con la UTU se trabajó mucho, con los centros juveniles, y bueno, y para nosotros realmente fue un placer porque uno entendía que lo que uno aportaba realmente es lo que queremos lograr con un promotor, ¿no? Tratar de lograr darle herramientas para que ellos generen herramientas para multiplicar. Lo mismo nos pasaba con los adultos mayores con distintos grupos, ustedes quizás hayan oído, los grupos de obesos, diabéticos, hipertensos, y ellos también trabajaban sobre el tema de prevención de accidentes, prevención de caídas, el tema cardiovascular, el tema de la alimentación saludable, recetas saludables, hacían recetas y multiplicábamos talleres, se trabajaba con coros, paseos, se organizaban, y realmente ellos motivaban, incluso en Casaballe se llegó a filmar un video, una película, de esas películas que son cortometrajes de los grupos,
Y bueno, yo lo que quería transmitirles así como experiencia, que a mí lo que más me sirvió y hasta ahora se sigue, es que hay en todos los grupos etarios, en todas las generaciones, hay mucha gente que le gusta, que se motiva, que quiere multiplicar, que quiere trabajar, y sobre todo a través del juego. Y una de las cosas es que los que se están formando disfruten. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo de eso, y si no, capaz que después compartimos. No sé si Pablo, si es ahora que le damos oportunidad Sí. a que alguien quiera preguntar un poco más. En realidad trabajamos después en la dinámica de Sí, subgrupos, eso sí, sí, ¿tá? está bien. Con las preguntas, porque ya estamos pasados los 10 minutos. Perdón. No, está bien, porque tuvimos algunos accidentes, no te preocupes. Bueno, le damos la palabra a Adriana Silva y Gabriela Lima, que son de la Secretaría Étnico-Racial de la Intendencia, del programa Afrosalud. Hola, primero, bueno, encantadas de poder participar de esta formación de promotores y encantadas principalmente de que esté la perspectiva étnico-racial, que se incluya la perspectiva étnico-racial. Yo hice un resumen chiquito de cosas que en realidad a nosotros, a la población afrodescendiente nos importa y por eso las tenemos más o menos presentes. No sé si a todos nos pasa, entonces por eso quiero destacar algunas cosas que tienen relación tanto con la pregunta, con una de las preguntas que hicimos, como con el objetivo que tenemos nosotras como médica yo y técnica mi compañera, de llevar adelante el programa Afrosalud. ¿Tá? A partir del 2011, que fue el último censo que se hizo nacional, ¿tá? A través del perfil demográfico, fue posible evaluar la magnitud de las desigualdades étnico-raciales existentes y los mecanismos de discriminación vigentes. En las encuestas y censos se preguntó por autorreferenciación, autopercepción respecto a la etnia y etnia predominante en la familia. No era lo que pensaba el técnico que iba a hacer la pregunta, si te veía o no te veía fenotípicamente afrodescendiente, sino cómo te sentías tú. ¿Tá? La identificación étnico-racial responde a una acumulación de distintos factores que favorecen o desalientan la aclaración para determinadas categorías. Si yo estoy en una familia, yo tengo familiares que son fenotípicamente no afro, y si están en familias, estamos juntos, ellos se identifican como personas descendientes de africanos, afrodescendientes. Sin embargo, si están en otros ambientes, tienen la libertad de no decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque depende más o menos del contexto y la situación que se puede vivir. Teniendo en cuenta esto, la población que se autodefinió como afrodescendiente en Montevideo, y lo voy a referir a Montevideo porque es donde estoy yo, es un 9% de la población, del total de la población. Y la mayoría viven en los barrios de la periferia del departamento. Por ejemplo, Casaballe, Casabó, Punta de Rieles, La Paloma, Nuevo París, etc. Respecto a la educación, la población afrodescendiente tiene un promedio menor de años de estudio acumulado en relación a la población no afro. Se consigna, que en Uruguay 1,5% de la población es analfabeta. Los afrodescendientes tienen las tasas mayores en todo el país. Tienen una alta tasa de desigualdad en el nivel de educación secundaria, y solo 1 de cada 10 estamos a nivel terciario. La población uruguaya entra a trabajar antes y más jóvenes, permanece hasta edades más tardías, con tasas de actividad laboral superior al resto de la población. En este caso estoy refiriendo a toda la población, no solamente a Montevideo, ¿tá? A todo el país, perdón, no solo a Montevideo, ¿tá?
Sin embargo, la tasa de pobreza de la población afrodescendiente sigue siendo más del resto de la población. En el año 2012, 27,5% de la población afrodescendiente estaba en el límite de la pobreza, contra un 12,4% de la población no afro. Aún así, la tasa de desempleo es superior en la población afrodescendiente y en especial en las mujeres, un 12% contra un 8,4%. El censo confirma entonces que la población afrodescendiente presenta sistemáticamente peores condiciones de vida que el resto de la población. La desigualdad racial se repite en todo el territorio uruguayo. No existe un departamento donde haya paridad de condiciones socioeconómico-culturales entre la población afro y no afro. Sin dudas, la información censal, la información en historias clínicas, en los ingresos a los distintos niveles de estudio, con preguntas orientadas a determinar la identidad étnica de las personas, es un paso clave para visibilizar estadística, para caracterizar las particularidades de las minorías. Respecto a la respuesta a la pregunta, lo único que puedo decir es que la población afrodescendiente presenta una proporción de adultos mayores de 65 años y más, significativamente menor que la población no afro. Estoy hablando de que población no afro son 14,4%. Los afrodescendientes son el 8,1%. De alguna manera creo que creemos nosotras, las del equipo y tanto de la Secretaría, perdón el perro que está ladrando, la Secretaría también, que es muy importante seguir con el proceso de promoción y prevención en salud, en especial en todas las edades, ¿tá? Pero para nosotros en especial para la población afrodescendiente, que además no se siente bien acogida en los lugares donde se va a atender, ¿tá? Porque son situaciones que hemos vivido personalmente, hasta que uno dice quién es y qué es. Entonces, estas cosas me parecen muy importantes y gracias por el espacio que nos están dando. Bueno, terminaste, no sé si Gabriela quiere agregar algo o continuamos. Bueno, después seguimos trabajando en los subgrupos, donde hay también preguntas relacionadas con este tema. Así que ahora le damos la palabra a Gerardo y a Silvina, Gerardo Falco, médico de familia, con amplia experiencia en territorio, en comunidad. Silvina, docente de secundaria, que están trabajando en proyectos. María, Gerardo tuvo un problema de salud de una persona ahí, de su vínculo estrecho, y se tuvo que retirar. Así Gerardo. que queda Silvina. Quedé solita nomás, bancando el mostrador. Pero vos tenés español para rato, podés hablar como media hora. No, cortito y al pie, cortito y al pie. No, contarles que bueno, un poco en la línea esta de trabajar en la formación de promotores, ¿no? Ayer hablábamos con Gerardo y con Pablo de ampliar un poco la mirada con respecto al concepto de diversidad, ¿no? De entender que todos somos distintos y valiosos de sí mismos y que todos tenemos algo para aportar en una comunidad. Parte de esta atención también está para nosotros en la población joven o adolescente, o las adolescencias, como se dice ahora. Se está trabajando en un proyecto denominado Jóvenes con Voz de con voz y con voz de voz, ¿no? Hay un juego de palabras ahí, un proyecto que Gerardo y, si no me equivoco, Gabriela también venían trabajando ya desde hace años, con todo esto de la pandemia y un poco
reavivando la necesidad de los chiquilines de expresar sus emociones, de expresar cómo vivieron todo esto. Se está intentando conformar un grupo motor, decimos nosotros, donde están representados no solamente jóvenes institucionalizados, me refiero a gurises que están en los liceos, sino gurises del barrio, gurises que están viviendo distintas realidades para juntos poder pensar cómo promover salud, cada uno desde su lugar. Esto de alguna manera replica alguna experiencia que se está haciendo también en el 11 o en el Liceo 11, donde se buscó formar a los gurises en esto de la mal llamada salud mental. Nosotros nos gusta hablar de salud sin apellido, ¿no? Y empoderarlos en esto de ser ellos mismos los que puedan transformar su realidad. Lo último que voy a decir es que hace unos días se hicieron algunos relevamientos previos para invitar a los gurises, ¿no? Y pucha que habrá que pensar el rol de los adultos en este. Lo traía Adriana cuando hablábamos de abrir los ojos de otra manera, ¿no? Porque la mayoría de los gurises, cuando les planteábamos por qué había tanto estigma con respecto a la salud, ellos decían que cuando pedían ayuda a los adultos les decimos que es una etapa, que ya se les va a pasar, que no es tan importante cuidarse. Y es jodido pensar que ellos ven el mundo adulto así, sin que la capacidad de escucharlos realmente cuando están pidiendo a gritos que les demos, que crear espacios, ¿no? Así que bueno, dejo eso, porque estuvimos trabajando con gurises de 14, 15 años, y la respuesta del 80% fue no pedimos ayuda porque nos minimizan. Lo dejo ahí, para que lo pensemos en los subgrupos. Está, pero Silvina, capaz que estaría bueno que contaras la experiencia. La experiencia en sí todavía estamos, porque por todo esto de la pandemia, se ha ido retrasando el armado del grupo, que se está convocando a chiquilines del barrio para reunirnos el próximo 29 en el Julio Arévalo, en el Julia Arévalo, en el centro comunal. La idea es empezar a trabajar, escuchar a los gurises y empezar a trabajar en las temáticas que un poco a ellos les interesan, en la perspectiva obviamente de diversidad y salud. Estamos convocándolos, hay mucho interés, pero por esto de la pandemia y de la vuelta a clase presencial y de la presión social y de la falta, también lo económico ha hecho que se retrasara la reunión inicial. No sé si eso es con respecto a la experiencia de Jóvenes con Voz, que es la que se está por instrumentar ahora. Después estamos, como les dije, en el oeste, en el Liceo 11, y ahora pensando en el verano, en el proyecto de promotores sociosanitarios, que los gurises del nocturno del 11 estuvieron formándose, trabajando el tema de salud mental, no salud mental, no le llamamos así, salud integral, salud comunitaria, y hicieron a partir de esa formación la réplica con sus compañeros, con los gurises del diurno, se contactaron también con los gurises de otros liceos, del barrio, y ahora están pensando en crear un espacio en el Apex del Cerro para contener y acompañar a jóvenes durante el verano, que van a quedarse sin recursos a veces de contención que le dan las instituciones o los grupos, y bueno, crear un grupo que trabaje durante el verano. En eso estamos. No sé si era eso, María. Vos resoname, porque el que iba a hablar era Gerardo, me dejó tirado. No, pobre Gerardo. No, sí, era por ahí más o menos. Igual vamos a seguir trabajando en los subgrupos. Y bueno, es importante saber que por suerte, desde el punto de vista de las generaciones, estamos todos preocupados por lo que dejó la pandemia, pero también porque tenemos que profundizar en los cambios
con respecto a eso que vos decís, a estigmatizar, hablar de salud mental, de salud sexual y reproductiva, trabajar en forma integral con la salud en toda la generación, y con todos con todos los perfiles que tenga esa población. Me parece fundamental el trabajo que están haciendo y los aportes que hicieron. Bueno, no sé, Mariana, si vos estás pronta para mandarlos a los subgrupos. Ahora vamos a formar, no sé, Pablo, pero me parece que capaz que con 3 andamos bien. 3, 8. No sé cuántos armaste, Mariana. Armé 4 grupos. Armaste 4, está, así que van a ser de 6, está perfecto. Así que no se vayan, los van a mandar directamente a un subgrupo y allí vamos a tener una batería de preguntas que vamos a trabajar más o menos en 40 minutos, porque los expositores fueron muy prolijos con las presentaciones, así que nos dejaron un poquito más para trabajar en sus grupos y después nos devuelve Mariana a la plenaria. Ahí va. Bueno, los mando. Manda. A las chicas que están acá, en realidad, ¿no aceptaron el grupo? Lucía. Hola, ¿qué tal? Lo que pasa es que estoy funcionando sin cámara porque estoy medio bajo de señal. El wifi está medio complicado. Entonces sin la cámara anda mejor, pero estoy acá sí. No, pero en realidad yo les mandé un grupo porque yo en realidad no me quedo, pero no sé si Ah, estar ahí. A ver. Porque hay varias personas acá. A Natalia sí me falta asignarla. A ver, Natalia, ¿dónde te mandó? Ahí. Gladys, María, Rosa, Ivonne, ¿están por ahí? Gladys, María, Ivonne. Ah, bien, te retirás entonces. Ahí estaba viendo tu mensaje, Ivonne. María y Gladys, ¿andan por ahí? Ivonne.
Creo que Gaby. Sí, es sobre género, diversidad y salud. ¿Estamos todos? Sí, sí, acá estamos. Bueno, arrancamos entonces con el subgrupo 1, o empezamos por el 3, vamos a cambiar. Yo no sé ni en qué subgrupo estábamos nosotros. Sí, nosotros tampoco. Bueno, Alicia, nosotros en el 2 creo que estábamos, Alicia. Nosotros en el 1, Pablo. Bueno. Entonces empiezan el 2, dale. Vamos a transgredir un poco eso del 1 y el 2. Aprovechemos que somos 4 grupos nomás. Seguro, vamos. Grupo 2. Bueno, en el grupo 2 que me quedé al final como portavoz, éramos 4 nada más, Elizabeth, Valentina, Graciela y yo, y intercambiamos, de la primera pregunta nos llevó a una reflexión entre todas bastante importante, de la perspectiva de las personas afro y el tema de si había un trato diferente. Y claro, nosotros como no nos percibíamos nosotras como personas diferentes ni discriminadoras, pero sí creemos que hay un imaginario colectivo de discriminación que pesa mucho, y hay una cultura integrada que tiene que ver mucho con la construcción de esa percepción, sobre todo de la población afro, a sentirse que realmente ha sufrido a lo largo de su transcurso de vida, ha sufrido discriminaciones en la forma de nombrarlos, en la forma de insultarlos, en la forma de disminuir y desvalorizarlos. Entonces nosotros decimos que, bueno, que si bien no hay estadísticas que comprueben muy gráficamente la cantidad de población negra y blanca y la discriminación, y hay algunos datos que hablan de los barrios, sobre todo acá en Montevideo, donde se concentran más determinado número de personas, creemos que realmente hay como un constructo imaginario de esa percepción, y que nosotros creemos que lo que hay que trabajar son hacia el profundizar, a trabajar sobre los espacios de no discriminación, o sea, en general, no solamente por la etnia. Y bueno, y también ahí nos llevó a reflexionar algunos cuestionamientos que hicieron, si por ejemplo, para atender a la salud, hay determinados estudios y determinadas cosas que se estudian por riesgos, por la etnia, y si está bueno o no tener como grupos más selectivos para atender a esa población, o no tener grupos diferenciados. Es un poco que quedó como en el aire, un poco por lo que se decía de que a veces como que se sentían en el tema del trato de la salud, había como cierta discriminación, o no se sentían bien atendidos. Un poco resumimos, creo que, no sé si quiere agregar a alguien más del grupo, pero resumíamos eso, que de alguna manera sí entendemos que existe un trato diferente, pero porque tiene que ver con el tema de los valores y de esa percepción que se ha trabajado durante muchos años a nivel cultural. No sé, Graciela o Elizabeth, si quería agregar algo en esto. Me aproveché al baño. Antes que... No, a ver, me parece que es el resumen de que en el primer caso veíamos como dependía mucho también de las zonas, digo, ¿no? De que había zonas donde la población estaba más integrada, y entonces uno
notaba más esto y otras que no tanto, y lo mismo en los servicios de salud, como la tensión esa entre la necesidad de conocer, digo, ¿no? Algunas características y patologías del grupo afro, que era una necesidad y faltaba conocimiento sobre eso, pero a su vez la tensión con la integración, digo, ¿no? Que eso no se leyera como discriminación, o sea, que ahí había como, creo que Valentina lo planteaba con otros grupos también, digo, ¿no? En la educación y eso, que a veces también era desde dónde te parás, digo, bueno, algo que se organiza puede llegar a ser bueno, tener buenos resultados, o resultar más discriminador, digo, ¿no? Y estuvimos viendo por ahí. Dale, Valentina. Todavía no me fui. Un poco lo que intentábamos dar cuenta era que había un imaginario colectivo que, bueno, que daba cuenta de discriminaciones. Que no podemos aseverar de que todas las personas afro o afrodescendientes sufrieron discriminación, pero que de alguna forma, o sea, ese imaginario colectivo la asumía en este dolo que sufren como colectivo. Entonces, que hay algunos espacios para el colectivo que se generaron desde la necesidad real de sentirse discriminadas. Ahora, la cuestión es, ¿esos espacios generan más discriminación? Esa sería como la pregunta. Porque en realidad también después como cruzándolo un poco con esto de las generaciones, entendemos que las niñas y los niños no discriminan, ¿no? Porque en realidad no hay nadie negro ni blanco, ¿no? En esto de la colometría vendría a ser. Y los niños son niños y las niñas son niñas, y hasta que alguien les dice, mira, fulano es negro, y nótese que el negro es como muy diferente de lo que son los tonos variadísimos que tienen las pieles, los niños no incorporan eso, ¿no? Entonces, en esto de las generaciones y de los roles que podemos ocupar, o sea, ¿cómo intervenir en esos espacios? ¿No? Porque la discriminación o la aprehensión de los términos discriminatorios se aprenden después. O sea, uno no nace siendo discriminador. Entonces, bueno, capaz que problematizar los espacios que hoy son necesarios para estos colectivos, pero que de alguna forma, o sea, refuerzan que son diferentes, ¿no? Y una cosa es, o sea, ¿desde dónde? ¿Desde dónde nos paramos en esto de la diferencia, ¿no? Si desde la aceptación o desde la segmentación. Era un poco el viaje, no sé si entreveré más. Ahora sí me voy porque entro a clase, perdón. Muchas gracias a todas. Nos quedamos por saber, Valentina, qué era lo que ibas a mostrar, que capaz que podemos... Lo que iba a mostrar en esto de la segunda parte. La segunda parte de cómo intervenimos. Acá tengo un texto que es que dice desinking, que soy horrible pronunciando en inglés, pero básicamente son las técnicas participativas populares con otro nombre, y que tiene la metodología, o sea, es como lo último, lo innovador y no sé qué, de cómo trabajar las necesidades de los colectivos desde las necesidades de los colectivos. Entonces está como muy buena la metodología en esto de cuáles son los procesos para realizar las intervenciones, y la primera es básicamente empatizar con el colectivo, ¿no? Saber qué le pasa al colectivo y desde dónde vive la experiencia. Y está como muy interesante. Está la orden, es de bueno, IEM, que en realidad yo también estudio economía, entonces tiene que ver con que el negocio es la venta del ocio, ¿no? Yo estudio recreación y estudio economía, el negocio es vender el ocio y el ocio es el desarrollo de los seres humanos. Lo que hicieron fue agarrar las técnicas participativas populares de Freire y lucrar con ellas, pero está re bueno el material, porque dentro de toda la variedad que hay de Freire y de todo lo que viene después, yo creo que es un material que, sacando que va dirigido a la empresa y a poder como
a lucrar con las necesidades, me parece que la metodología está como re bien definida en el paso a paso de cómo hacer la intervención. Entonces, Natalia, mostrar la tapa, eso que estabas mostrando. La tapa, la revista se llama Ser Empresa, que es de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Design Thinking es una metodología para conocer al cliente y resolver los problemas. Cuando lo entran a leer, son las técnicas participativas de Freire. Lo único que le ponen un ítem más que sería presupuesto de la necesidad. Pero después, o sea, está como bien definida si, por ejemplo, en esto de cuáles son los procesos. Dice las 5 etapas del Design Thinking. Empatizar, el proceso comienza con una profunda comprensión de las necesidades de los usuarios. Después dice, define, durante la etapa de definición debemos filtrar la información recopilada durante la fase de empatía. La idea surge de las participantes, o sea, el que está vendiendo la metodología no hace absolutamente nada, en realidad es poder como, o sea, no hace nada, recopila, sintetiza y un montón de cosas más, pero en realidad todo surge del colectivo. Bueno, se genera una idea, se prototipa y se testea. Y eso básicamente da la resolución del conflicto del colectivo. Está como muy interesante para o sea, a ver, es eso, sí, la sistematización de las técnicas participativas para explotarlas lo más que se pueda. Pero bueno, nada, está ahí y está la Vale, orden. después si querés sacarle una foto a la portada y la mandás al grupo y ahí Dale. la distribuimos. Dale, lo puedo escanear y mandar al grupo. Está bien. Dale, Bueno, también. como grupo en el intercambio, había quedado pendiente que Valentina dijo traigo algo para aportar y nos cortaron y por eso le pedimos ahora que participara y nos contara. Bueno, porque una de las cosas, vayan redondeando. redondeamos por acá porque en realidad se trabajó bastante con el tema de la necesidad del espacio intergeneracional y el tema de posibilitar el envejecimiento activo y el intercambio para los adultos mayores con los niños y los adolescentes. Pusimos algunos ejemplos y trabajamos también un poco lo que decía Valentina, de traer desde los temas sentidos por los grupos y el intercambio. Entonces ahí Elizabeth planteó que bueno, que ella participa en grupos y que realmente precisan el intercambio intergeneracional porque les renueva los proyectos de vida, la esperanza de futuro, y bueno, un poco por ahí, un poco lo que estaba comentando Valentina se une. O sea, el espacio intergeneracional nos parecía muy bueno y había muchas herramientas como para poder multiplicar. Estuvimos comentando un poco lo que habíamos puesto. Creo que por acá, ¿no, Graciela? Porque si no, no... Si no, no se echan. Bueno, otro grupo, el 1. ¿Cuál es el uno? El de Pablo era. Pablo. ¿Y dónde está Pablo? Está en la sala esta de... Sí, está, lo vi. Pero no. ¿Quién va a hablar de ustedes, Pablo? ¿Lo sienten? Sí, Pablo no está. Pablo se fue. Ahí. Gabriela. Ahí está. Buenas tardes. Bueno, nuestro grupo, voy a hacer el resumen de apunte que hicimos, hablamos como que de casi todo, pero bueno, yo tomo unos apuntes, pero que de las preguntas sobre el aporte, cómo interactuar entre los pares en las generaciones. Bueno, acá los compañeros decían que era importante el concientizar en el tema de los adultos, ¿no? El esparcimiento, que no son niñeras, el goce de la sexualidad, sin importar en la edad que se encuentren, el hábito de ejercicios, el hábito el hábito saludable del consumo de alimentos, y después hablaban de cómo generar puntos de apoyo, ¿no?
de usar como algunas instituciones que han sido referentes en algunas cosas, como las escuelas implementan las meriendas saludables, cómo seguir utilizando esos puntos de apoyo para seguir conectando en las distintas etapas de la vida o en el ámbito laboral, cómo generar estrategias en la hora de una alimentación saludable, proponer como, no sé, consumo de frutas en el horario de descanso, de esparcimiento, ¿no? Cómo hacer esas distintas como articulaciones o estrategias para generar ciertos hábitos. Y además hablaban de los hábitos saludables en las niñeces, que después son como esos promotores, ¿no? Para la continuidad y para que otros, ¿no? Tomen esos hábitos como parte de su vida. Después, a ver, lo cultural, decían que también la articulación en lo que tiene que ver en lo cultural, para también promover la salud y también promover la interacción entre generaciones, ¿no? Que los ámbitos culturales sea como ese ámbito de intercambio, de reconocimiento y de ejercimiento, pero además de esto, de la interacción de las distintas generaciones y reconocerse entre sí. Un compañero también habló de la importancia de los municipios y la responsabilidad que tienen en este papel y el apoyo que deben dar y de fortalecer de esos apoyos que hay, poder fortalecerlos. Como los espacios, hablaba de un espacio que se está generando, que no me quedó claro dónde, que es un espacio de lectura a través de unas donaciones de libros que tienen, y que ahí se proponen que los adultos mayores sean quienes lean los libros para las niñeces, ¿no? Como también esa forma de interacción y de reconocerse. En esa utilización de recursos también hablaba de los referentes barriales, ¿no? Comprometerlos y que sean parte de todos estos movimientos. Y después de los espacios públicos, también se habló de cómo ver que los espacios públicos también sean lugares donde puedan abarcar a las distintas generaciones que converjan en los espacios públicos, que sean abarcativos para todos, ¿no? Y que haya como propuestas o actividades que puedan atender a todos los que estén dentro de los espacios públicos o que se sientan comprendidos en las distintas actividades que pueda haber en los distintos espacios públicos. Después, sobre las preguntas que habíamos propuesto desde el programa, bueno, lo que se habló un poco es el reconocimiento de las distintas situaciones o las particularidades, mejor dicho, o las particularidades que tienen las poblaciones afrodescendientes. Y nada, y como que casi todos estuvieron como en acuerdo en esto de el poder percibir y además poder visibilizar a la población y cómo mejorar los distintos espacios para que también puedan converger libremente y ser parte de todo lo que se haga. Yo acá también quería un poco, que no me acuerdo la compañera que habló al final, que hacía como algunas salvedades de esto que decía, si los espacios no generan, si no eran como generadores de más discriminaciones. Ahí me quedan como varias cuestiones que tampoco me quiero extender mucho en el tiempo porque no sé qué tiempo tenemos para la exposición, pero... Te quedan 2 minutos. 2 minutos, bueno, difícil para decir todo esto, porque no sé si esto salió en el grupo o es una percepción de ella, pero en realidad cuando en el caso del programa y el programa ProSalud, que muchas veces se ha tirado esto sobre la mesa, si son espacios que segregan mayormente o qué, ¿no? Que pasa esto en el imaginario. Pero no es así, porque además, cuando nosotros estamos desde el 2018 trabajando con el programa, tratamos de visibilizar y poner sobre la mesa una realidad que no se tiene comprendida, porque cuando nosotros vamos y trabajamos en el territorio, la dimensión étnico-racial ni siquiera existe, y eso es una discriminación. Y eso es como tener a un conjunto de personas que muchas veces convergen y son parte y utilizan el sistema de salud que no está visualizada desde su lugar, de la forma que transita, de sus particularidades y lo demás. Entonces no creo que genere
más discriminación, el tener un espacio que refiera perspectiva étnico-racial. Yo lo que creo que da conocimiento y además genera desde el conocimiento esta empatía para poder trabajar y poder influir y ser parte. Nosotros no queremos ser una cosa aparte, o que nos hagan un policlínico o un sistema aparte. Queremos ser parte de ese sistema, pero poder transitar dentro de él en lo que tiene con todos los derechos como todas las otras personas. No sé si me logran entender, pero no creo que tener la información y poder colocar una perspectiva genere más discriminación. Yo creo que ahí lo que generamos justamente es una inclusión, y una inclusión desde la conciencia y el conocimiento, que no tiene que ver con segregar o discriminar. Gracias. Bueno, muchas gracias por respetar el tiempo. Bueno, otro grupo, no sé si quieren, ¿qué falta? El 3. Perdón porque yo llegué tarde y no sé si mis compañeros del grupo querían agregar algo, porque capaz que a mí me quedó afuera o algo, disculpe. No, Gabriela, bien, gracias, en ese sentido íbamos. Bárbaro. Bueno, que ¿seguimos nosotros o quiere participar el otro grupo? Arrancamos nosotros. Que no sé el número tampoco de María. grupo. Sí. María, sí. Después que tú termines, yo quiero acotar algo, ¿está? Bueno. Una información que la recabé ahora para darla al grupo. Ya. Bueno, nosotros nos tomó mucho tiempo las dos preguntas sobre el tema étnico-racial. Nosotros, hay una percepción, en realidad lo que se percibió, contamos situaciones, Adrián aportó mucho porque estaba en nuestro grupo, y bueno, y es a veces la no percepción. Nosotros planteamos que no percibíamos esa discriminación, y Adriana plantea que es por la no presencia o la no inclusión, o sea, no concurren a los centros muchas personas afrodescendientes. Entonces no percibimos esa discriminación. Y bueno, y otros compañeros sí percibían como que, bueno, iban a buscarlas porque no venían a las policlínicas, como que había, incluso se podría pensar una autoexclusión. Adriana plantea que no existe una autodiscriminación, que en realidad es parte de una protección o el miedo a la discriminación. Y bueno, y el por qué cree de las diferencias en distintas circunstancias, no lo profundizamos mucho. Lo que sí compartimos con lo que dijeron otros grupos, los niños no discriminan, y es algo aprendido, ¿no? Aprendido por la sociedad, un tema cultural, y blanco hegemónico, ¿no? Que hay que trabajar mucho. Ahí se planteó en otros grupos el trabajo en profundidad con estos temas, ¿no? Bueno, con respecto a los otros puntos, bueno, Natalia Malán, que es educadora de un jardín en Malvin Norte, nos contaba, por ejemplo, que ella es educadora en educación alimentaria, y nos planteaba que en plena pandemia lo que lograron hacer con los padres fue un grupo de WhatsApp. ¿Querés contarlo vos, Natalia? Y hicieron un grupo de WhatsApp, se pasaban recetas, incorporando nuevos alimentos, que el intercambio fue muy rico y que fue una estrategia muy interesante que pudieron lograr para comunicarse con las familias. Que lo más enriquecedor para el trabajo, ella trabaja con niños de 0 a 4 años, es el trabajo con las familias, sin duda, ¿no? Para la incorporación de nuevos alimentos, y incluso hasta poder conversar sobre el valor energético de los alimentos. Con respecto al adulto mayor, se planteó la gran dificultad, también lo mismo compartimos, el adulto mayor con grandes problemas de salud no atendidos, que se están viendo ahora realmente en la repercusión que ha tenido la falta de atención en la población de adulto y adulto mayor en otras patologías que no fueran la de COVID.
Y después otra compañera planteó también la importancia de salir a los lugares donde están las personas. Por ejemplo, con adolescentes, ir a los liceos, ir a los parques, salir de los centros de salud, aprovechando la experiencia que nos contó Silvina, por supuesto, trabajar con ellos, pero en el ámbito de ellos. Nosotros los que trabajamos años en salud sabemos que muchas poblaciones no concurren a los centros de salud y nosotros no le podemos dar una cátedra desde nuestro lugar, desde nuestra experticia, cuando realmente no conocemos las necesidades que tienen. Entonces, la determinación de problemas tiene que ser con ellos en el ámbito de ellos, sea cual sea la población. No sé si quedó claro, Lilian, eso que vos planteaste. La caracterización del ámbito es con la población con la cual queremos trabajar. Yo creo que lo que decía Valentina, bueno, lo que dice Freire en realidad, ¿no? Siempre está arriba de la mesa para seguir trabajando. Lauretel, ¿qué querías agregar? Y no sé si alguna otra cosa. Yo quería agregar que en una empresa de 110 trabajadores, que hay acá en el oeste de Montevideo, que trabaja con la parte de contenedor de logística, no hay ni una persona de color. Y ni, ¿en la UAM? ¿Estás hablando de la UAM? No, estoy hablando de logística, de los que llevan los troncos, que llevan los contenedores, que todo eso. No hay choferes, no hay, dice, mi hija trabaja allí en la parte de recursos humanos y dice que no ha visto un currículum de una persona de color, que hubieron, pero que ahora hace mucho tiempo que no hay. En 110 personas no hay nadie de color. Y no es que se discriminen ni nada, es que no van a pedir trabajo. Pero hay para trabajo para todos, ya para manejar elevador, para manejar camión. Si es que no van a pedir o que no lo claro. Hay que ver ahí cuál es el problema. No, mi hija es la que los acepta los currículums y ella me dice que no hay currículum de personas de color. En 110 funcionarios que trabajan allí no hay nadie. Digo, eran un dato. ¿No? ¿Algo más para agregar? Ahí está. ¿Algo más para agregar? Pasamos al grupo que nos falta. Nos quedan 7 minutos y estaríamos cumpliendo con el horario. Silvina, otra vez me dejaron sola porque estábamos solo con Sonia y... Pero Sonia estaba recién ahí. Sonia... Sí, pero dice que se tenía que ir. Yo qué sé, vos pensalo, Silvina, ¿eh? Me hubieran dicho. No, me parece que soy yo. No es mi día hoy con los equipos. No ligaste. Ah, pero todo bien. No, muy breve. Coincidimos en la conversación con muchos de los puntos que los compañeros de los otros grupos trajeron. Nosotros, la verdad, Sonia es maestra jubilada, y estaba Estela Maris, que era parte del municipio, concejala, si no me equivoco. Y lo único que discutimos, lo conversamos mucho, fue sobre la idea de diversidad, ¿no? Y que esto que traían que trajo Adriana sobre la población afro, también se vivencia en lo generacional actualmente, también se vivencia en las personas en situación de discapacidad, también se vivencia a la hora de la atención médica para los adolescentes, porque a nivel, por ejemplo, de psiquiatría, tenemos psiquiatría de niños y psiquiatría de adultos, y los adolescentes parecen un vacío ahí existencial para el sistema. Y planteamos que para nosotros lo esencial era promover, todas las cosas que se han logrado históricamente han sido porque se ha luchado por eso, ¿no? Que el hecho de que estemos, lo importante que es que se visibilicen estas situaciones, que se denuncien estas situaciones, que se pelee socialmente para que estos temas estén sobre la mesa. Porque es imposible el encuentro y el promover salud. Nosotros entendíamos el concepto de
decíamos que para nosotros, cuando la pregunta era cómo tratar o qué tema jerarquizar, hablábamos del concepto del buen vivir. Lo traía Sonia, ¿no? Del vivir en dignidad, que también se ha discutido mucho en estos encuentros. Y el vivir en dignidad nos atraviesa a todos. Lo que pasa es que muchas veces los cambios se logran cuando esas minorías o esas personas que se sienten agraviadas se ponen de punta y pelean, y es así. Es triste, pero es así. Los cambios históricos han sido así. Hace siglos la persona en situación de discapacidad estaba escondida, porque era el minusválido, ¿no? El adolescente o la persona que tenía una orientación sexual diferente era discriminada y hasta asesinada. Y se lograron los derechos porque se peleó. Todavía en un Uruguay bastante hipócrita, eso es lo que discutíamos con Sonia, y que supuestamente no discrimina, siguen existiendo situaciones en las que no se piensan políticas públicas desde la diversidad, en el sentido amplio del término, étnico, generacional, sexual o de género. Entonces, ¿qué promovíamos? ¿Qué nos parece a nosotros que es fundamental? Y seguir trabajando en espacios de encuentro intergeneracional, donde el tema central sea la promoción del buen vivir, del vivir en dignidad, ¿no? Y creo que todo esto de la pandemia ha agudizado muchísimo las brechas, muchísimo. Porque el acceso a la educación, en el caso de nosotros que discutíamos que éramos ella una maestra jubilada, yo una docente, lo traía Adriana en los números de las personas afro que llegan a estudios terciarios o que acceden a la educación, hoy también se ve replicada en la gente de los barrios periféricos, que por situaciones económicas están viéndose imposibilitadas de continuar estudiando, aún en un liceo o una escuela pública. Entonces, nada, la manera es, tenemos dos formas, ¿no? Que nos quedamos en casa diciendo, bueno, soy una abuela, ya cumplí tanta edad, ya no estoy para estos grupos, ¿no? Soy un adolescente, ¿qué voy a aportar yo? Ya se me va a pasar, ¿no? Estoy en situación de discapacidad, se van a reír, soy afro, no, soy blanco o lo que sea. Quiero decir, todos tenemos algo para aportar. Una comunidad es eso. Todos somos parte y todos somos responsables. Eso fue lo que se discutió. Después, no andamos mucho, la verdad, en cuanto a lo afro, porque estuvimos trabajando en el concepto como más amplio de diversidad. Y sí, es real lo que traía Diana y lo que planteaban, ¿no? Pero es lo que le pasa también, y ahora mucho más, a otros sectores sociales también, ¿no? Bien. ¿Algo más para agregar de ese grupo? No, soy el grupo de más numeroso. Sí, quedó solo Silvina. Bueno, si soy el querés, 50% del grupo, por eso te pusiste 2 veces, Silvina, en el obvio. Yo es mi doble personalidad. Para sentirte acompañada. Algo es algo. Habla del otro, Silvina, ahora. Fernanda había levantado la mano y nadie le dio pelota. Fernanda, decí lo que quieras decir. Ay, Silvina, gracias. No te preocupes, estuve atomizando en el chat. Si quieren, léanlo de ahí, porque ya estamos en hora. Ya estamos en hora, pero interviene en el chat. No, dale, Fernanda. Fernanda. Bueno. Estamos bien. Ah, bueno, está. Nada, lo que les decía es que en realidad, nada, está bueno que hayan espacios de apertura al diálogo sobre estas cuestiones, porque sí es cierto que se puede pensar en que estas formas de discriminación o algunas manifestaciones de discriminación específicas pueden ser compartidas en otros y diversos grupos humanos en tanto diferentes, ¿no? Pero es que eso me parece una clave a pensar. Que cómo aprendemos sobre salud
¿qué nos enseñan cuando enseñamos sobre salud? Y lo digo como docente de medicina. Ahí hay en la formación y en lo que entendemos por salud y cuál es el objeto de estudio de la salud, me parece que es fundamental de interpelar, porque en realidad tiene también que ver con esto que se estaba hablando de las políticas públicas. Se estudia sobre un ser universal que como universal en realidad no contiene lo único, no tiene en cuenta lo único permanente en la especie humana, que es el cambio, ¿no? Entonces la diversidad es parte, la otredad es parte constitutiva de lo que somos como seres humanos. Yo sé porque ustedes son en relación a lo que otros son, ¿no? Pero la medicina como ciencia de la salud no tiene incorporada esa perspectiva, ¿no? Tenemos... Y tampoco la perspectiva, perdón Fernanda, tampoco la perspectiva comunitaria. No, por supuesto, ¿no? Ni que hablar, ni que hablar. Entonces, en realidad lo que reproducimos es una forma de ver los cuerpos que también es una lente bastante universalista, que por universal tampoco es un criterio, digamos, demasiado defendible, ¿no? Porque por esta idea de querer homogeneizar, en realidad terminamos escondiendo algunas otras cosas que después nos pisamos la cola solitos. Por eso, bueno, nada, pensar en eso de la universalidad, de que en todos no estamos todos y todas. Está bueno pensar que en realidad, así como es necesario poder preguntarse, bueno, ¿por qué la gente en situación, la población en situación de discapacidad comparte los mismos problemas de salud, las mismas patologías, pero se ve mayor incidencia o prevalencia de algunas prevalencias, ¿no? Y de algunas incluso patologías como muy fáciles de atacar o de prevenir, ¿no? ¿Por qué suceden esas cosas? Y bueno, porque no hay otras barreras que operan en ese momento, ¿no? O en esa situación, en esa condición en particular de los usuarios y usuarias. En el caso de las personas afro son varias, pero pensar en que exista una política pública dirigida, siempre tenemos que pensar dos cosas, que para mí es fundamental. Primero, que las políticas públicas, cuando no son universales, son focalizadas. Cuando son focalizadas es porque lo universal no nos está pudiendo contener a todos. Entonces hay una realidad que hay que revertir, transformar para erradicar, y luego sí que todos estemos en el todos, ¿no? Por tanto son temporales. Y en esa temporalidad lo que necesitamos es esto que decían en el grupo de Silvina, la responsabilidad de todos y todas, ¿no? Por eso está bueno que responder a esto que planteaban las compañeras de no será un acto de mayor discriminación, y no, si todos somos diferentes, ¿no? Y si estamos diciendo y poniendo sobre la mesa que además las demandas es lo que nos debería de cultivar, marcar el camino. Bueno, esta es una demanda específica de la población afro desde por lo menos 1992 en nuestro país. Entonces es toda una conquista poder tener hoy en día un programa de atención como Afrosalud. Lo que pasa es que también eso está de la mano al concepto negativo de diversidad. Diverso como algo fuera de la norma, fuera de lo normal. Exacto. Esa es la idea que hay que Entonces atacar, ya ¿no? ahí, claro, cuando uno tiene un concepto diferente de diversidad, entendido como que está bueno que seamos todos diferentes, que tengamos necesidades diferentes y ver la necesidad particular para responder una mejor el emergente, ¿no? Desde una perspectiva comunitaria donde todos somos parte, también vas contra la norma, porque lo distinto siempre o históricamente fue visto distinto como negativo, distinto si sos gordo, flaco, alto, bajo, claro, rubio, morocho, lo distinto, lo diferente. Hay un modelo que nos venden que es comercialmente más aceptado, y bueno, lo demás no sirve, ¿no? Por eso comparaba con otro tipo de situaciones, pero entiendo, perdón María, pero me parece importante, vos que ahora que Fernanda hablaba, ustedes saben que estamos acompañando a los gurises de Audelar que están haciendo la práctica de medicina en un liceo X de Montevideo, del Cerro, para ser más preciso, ¿no?
Y vamos con una perspectiva comunitaria, o sea, van en el grupo, va gente de medicina, de nutrición, de psicología, de diferentes áreas de la UDELAR, a trabajar el concepto de salud desde una perspectiva, como decía Fernanda, donde la diversidad es una riqueza. Y los gurises lo entienden perfecto. Ahora, el mundo adulto se resiste a que vayan diferentes profesionales, porque lo mental solo lo trabajan los psicólogos. Los médicos solo trabajan con el cuerpo y la enfermedad. O sea, ¿por qué un médico va a venir a hablar con los chiquilines sobre, no sé, prevención de suicidio? ¿Qué tiene que ver? ¿No? Esto de compartimentar. Nosotros estamos proponiendo algo que va en contra de ese concepto social. Y por eso es tan difícil a veces de que llegue y lograr realmente formar espacios de encuentro intergeneracional, sincero, profundo, de intercambio, ¿no? Porque bueno, estamos yendo contra un modelo fuerte. Y donde las No hablo más, ya problemáticas está sean mi equipo con complejas, ¿no? Fernanda, repito. Nos quedamos con ganas, qué bueno, eso está muy bueno, habla muy bien del seminario, muy buen contenido, precioso, muchísimas gracias a todos, nos vemos el jueves que viene con género. Pablo, no sé si querés cerrar vos, decir alguna cosita. No se oye. No, está perfecto. Ahí, nos vemos. Nos vemos el jueves que viene entonces, muchas gracias a Vale. todos por la participación. Chau, chau. Gracias. Muchas Chao. gracias, nos vemos.